Mesa de análisis. Bueno, estamos este miércoles con Alfredo Figueroa. Buenos días, Alfredo. Carmen, un fuerte abrazo, saludos. Gracias. Gabriel Reyes Orona. Gabriel, buenos días. Un saludo a todos, Carmen. Buenos días. Gracias a los dos por estar aquí. Bueno, estamos entrando un poco más retrasados de lo que normalmente estamos con esta mesa de los miércoles, pero bueno, nos hemos detenido y tendremos más información sobre este debate bioético de esta guía que ahora sabemos que es un borrador, pero bueno, tendrá que tomarse una serie de decisiones respecto a este tema tan delicado cuando se presenten los casos de insuficiencia de recursos hospitalarios para decidir entre quién y quién se privilegia los recursos mismos. Entonces, bueno, pues está ese tema y está, Gabriel, este otro tema que es la información ya abierta por parte del Gobierno de la República de cómo está evolucionando el COVID-19 por entidades. Estamos hablando de ya están aterrizando, desglosando los datos, no solamente la cifra global del país, sino se están ya presentando informaciones más específicas de cómo está evolucionando el COVID, regiones, estados, municipios, porque lo que viene cuando se reactive la actividad, cuando se vuelva a echar a andar la maquinaria productiva y de trabajo después del confinamiento, será escalonado, no va a ser todos al mismo tiempo, será escalonado, será por región, por lugares, en función precisamente de esto que se empieza a dar a conocer, Gabriel. Pues sí, Carmen, mira, justo lo que aquí está destacándose es un asunto que los gobernadores y la federación van a tener algunos tipos de conflictos, porque como tú ya bien lo señalas, algunos gobernadores, algunos municipios han comenzado a tomar algunas decisiones en función a la capacidad que tienen para regular y normar la actividad en sus espacios, en sus regiones. Sin embargo, aquí es muy importante señalar que la salubridad, que la salud es un tema general. ¿Qué quiere decir que sea general? Quiere decir que no es federal, que no es estatal, que no es municipal, sino que el ámbito específico de la salud es un ámbito general. Por lo tanto, estas decisiones, estas medidas que algunos gobernadores, que algunos municipios han estado tomando, deben de insertarse en la política general. Y aquí, claramente lo hemos visto en las estadísticas, hay un efecto completamente diferenciado en las ciudades de altas concentraciones, en las grandes ciudades, que en los poblados alejados y en las ciudades más pequeñas. Aquí los efectos de la aglomeración, los efectos de una convivencia intensa y los centros o núcleos de población muy intensos, lo que van a determinar ciertamente es que el criterio de esencialidad que ya se ha establecido va a seguir a un criterio de demandas o de exigencias de mayor presencia en la actividad social y económica del país. Obviamente va a haber algún conflicto, algunas situaciones de pugna que se van a dar, porque algunas actividades pues van a ser menos importantes que otras, nos guste o no. El ejemplo lo acaba de dar ahorita el muy brillante análisis que hiciste con la parte bioética, porque debemos de recordar, el juramento de Hipócrates no es un juramento médico, es un juramento filosófico, es un documento que está estableciendo prioridades de naturaleza ética. Así como el juramento de Hipócrates no es obligatorio, pues si algún día el Consejo de Salubridad General considera necesario imponerlo como vinculativo, este normativo bioético, pues así será. Pero ¿qué es lo que va a suceder en el regreso a las labores? Primero tenemos que superar, esperemos exitosamente, lo que va a suceder con la etapa 3. Pero esta etapa 3 lo que nos va a hacer ver es que las ciudades van a ser las que más difícil van a poder regresar a la actividad normal. El campo y las ciudades y las poblaciones alejadas de las ciudades, pues obviamente han mostrado una mayor resistencia al contagio, Carmen. Entonces, pues nos guste o no nos guste, vamos a tener que establecer cadenas y parámetros de prioridades
que no necesariamente van a gustar a todos. Y aquí, sin duda alguna, va a haber una pugna, una confrontación entre los gobernadores y los municipios que están tomando decisiones unilateralmente y no acompasadas con la generalidad, las que vamos a ver todos estos días, Carmen. Sin duda. Alfredo, ¿cómo ves las cosas? Bueno, Carmen, me parece que estamos hoy frente a un conjunto de preguntas que se están formulando en México y en el mundo. Creo que tenemos algunas buenas noticias, creo que una gran noticia en favor de la transparencia y además de la posibilidad de que presidentes municipales, gobernadores y el gobierno federal integren una estrategia común de cara a lo que viene, pasa por esta apertura que se hizo pues apenas el día de antier, de datos que solo eran, digamos, internamente conocidos por el gobierno federal. Hoy estamos hablando de un momento de datos abiertos al país para poder analizar qué es exactamente lo que representa o puede representar el volumen de contagios que viviremos en el país, del que se desprenden temas efectivamente como cuántas personas estarán hospitalizadas probablemente, cuántas personas necesitarán intubarse, cuántas personas probablemente estén en condición de fallecer, y también cuántas, muchas de ellas, la gran mayoría por fortuna, van a vivir una condición de enfermedad que no va a tener consecuencias. La semana pasada, Hugo López-Gatell, el secretario de Salud, presentó una estimación muy interesante al respecto de ¿cuántas personas podrían estar contagiadas en México? ¿Qué método hemos usado en México? Y esto es muy importante, creo yo, analizarlo para entender qué significan los datos que nos muestran cada tarde a las 7, qué significa ese incremento. A diferencia de otros países, por buenas o malas razones, eso lo evaluaremos al final de la pandemia, en México se decidió ir por un esquema de, digamos, estudio muestral, no por un asunto de una gran cantidad de test en el país, sino a partir de lo que se llama un método de vigilancia centinela. En este método de vigilancia centinela lo que se hace es, en realidad, ir documentando casos de manera muestral en 375 unidades en México, y llegó a la conclusión, a partir de las muestras que se están desarrollando en el país, de cuántos probables contagiados tenemos en México. A mí me parece que este dato es muy importante porque el dato de confirmados que se nos da cada tarde, hoy, el día de ayer estábamos alrededor de 5.300, 5.400, es un dato genérico, pero no el dato de la cantidad de personas que en realidad se contagiaron en el país. Porque como bien explicó López-Gatell, el método supone poder evaluar, estimar quiénes están enfermos confirmados, pero también quiénes no llegaron y quiénes son parte de una muestra muy amplia que debería decirnos la cantidad de personas que tenemos contagiadas en el país. Así que a partir de la apertura de los datos, desde la semana pasada, me parece que fue el miércoles, hemos estado estudiando, revisando qué es exactamente lo que está pasando y efectivamente hoy podemos trazar rutas desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista estatal, para justamente poder atender con mayor profundidad, con mayor celeridad este conjunto de temas. Yo he revisado y he empezado a hacer un análisis solamente de los casos de muestra, es decir, de los casos centinela, porque son ellos los que nos van a permitir efectivamente, digamos, hacer una extrapolación, una evaluación y saber de qué tamaño y de qué magnitud es la pandemia en México. Algunos datos resultan relevantes desde que inició la pandemia en el país. Y hablo solamente de los datos muestrales, Carmen, no de los datos totales, sino solo de los que nos permitirían hacer una evaluación de esta magnitud. Hoy tenemos un dato de que hay un porcentaje de casos positivos de todos los estudiados por la muestra de 16.38%. Es decir, de todos los datos que se estimaron, de todos los datos de los tests que se realizaron, 16% salieron positivos, 16.38%. De los porcentajes de casos negativos en el país, hay un 56.14%, es decir, estos son datos del día de ayer, o sea, de ayer en la noche, cuando sacan estas bases.
y estas bases de datos. Y hay un dato inquietante que tenemos que revisar y que me parece que debe ser preocupante para el país, que es el dato de porcentaje de resultados pendientes, es decir, de personas que ya tienen el test, pero que no sabemos si son positivos o negativos, y este dato se va incrementando conforme se va acercando el tiempo, semana tras semana. Tenemos un total de 27.49, Carmen, de casos de personas que sabemos que tuvieron algún síntoma y fueron testeadas, se les hizo un diagnóstico, se les hizo una evaluación de diagnóstico, pero no sabemos hoy por hoy si esas personas van a pasar a ser negativos o van a pasar a ser positivos. Creo que concentrarnos en ese dato y revisarlo, seguramente para la Secretaría de Salud, acelerar estos datos, será determinante, porque, por darte un ejemplo, en los últimos, digamos, 3 días, el 12, el 13 y el 14, el 90% de las personas que han presentado un síntoma no tienen un resultado. Este es un dato que creo que tendremos que empezar a revisar con mayor atención y con mayor interés. Sin duda, bueno, pues toda esta discusión, y desde luego hay que escuchar a los científicos, nos dicen los científicos, lo mencionó el doctor López-Gatell en su momento sobre el tema del regreso. Bueno, para regresar a la actividad con el menor riesgo posible, se van a requerir pruebas serológicas, que es como se llama a este tipo de mecanismos, de este tipo de pruebas serológicas que permiten saber quién desarrolló anticuerpos. Y entonces esas pruebas serológicas se están, pensando en las estrategias de los países, México incluido. Lo explicó el doctor López-Gatell cuando habló de que no va a ser un regreso inmediato para todos. Se tendrá que revisar cómo va a irse reactivando la actividad, reactivando la tarea económica, educativa, en fin, todo lo que significa esto. Así que tenemos que poner en nuestro radar, a la hora de escuchar a los expertos, este concepto de pruebas serológicas para saber quién desarrolló los anticuerpos. Nos han dicho que esta no es una prueba definitiva, pero sí es muy importante realizarla para el regreso de actividades. Una cosa son los diagnósticos para saber quién tiene COVID-19. Esa es una fase que es en la que estamos, y otra es cuando se tenga que saber quién desarrolló anticuerpos sin saberlo incluso, porque sabemos que un porcentaje muy grande de las poblaciones en el mundo tendremos el virus. Eso se sabe, eso se ha dicho, eso es una realidad, y seguramente la mayoría será asintomático y se generarán anticuerpos. Pero para saberlo hay que hacer esas pruebas serológicas y saber quién sí desarrolló los anticuerpos. Es importante diferenciar las pruebas de diagnóstico de quién tiene el COVID-19 y quién desarrolló el anticuerpo. Es parte de lo que hemos escuchado de los científicos y es parte de lo que en este momento en el mapa de discusión social pues tiene que tener información científica. ¿Querías agregar algo, Alfredo? Sí, te vi con cara de mano levantada, cuéntame. Sí, de mano levantada. Venga. A ver, una cosa que me parece muy importante, efectivamente, es la que planteas, esa tiene que ver con la etapa, efectivamente, de regreso. Quiero decir algo porque es relevantísimo. Si empezamos a practicar en otra etapa pruebas serológicas, lo que vamos a encontrar, según la experiencia mundial en relación a este caso, es que ha habido muchísimas más personas que tuvieron el virus y que no se enteraron de que lo tuvieron. Estamos hablando en el caso de algunas estimaciones para España, para Italia, de más de 1 millón de personas que podrían estar en una condición de esta naturaleza. Hay que decir que cuando se realicen esas pruebas en algunos países, y esto es interesante, se está pensando incluso, Carmen, en temas de pasaportes sanitarios, es decir, en una suerte de certificación de que has tenido el virus y por lo tanto, hasta la información que disponemos hoy más consistente, eres ya inmune a él. Pero mucho tiempo antes de esta etapa, que puede empezar a practicarse seguramente más o menos en un mes, tendríamos que saber de qué tamaño, de qué magnitud va a ser la enfermedad o cómo estamos estimándola al día de hoy. Yo doy un dato en términos de lo que haya advertido. Yo pienso que estaríamos cerca, rondando los 60,000 casos, en función de las estimaciones que la propia Secretaría de Salud nos dio
para evaluar aquello el día 28 de marzo. Pasados todos estos meses, hoy estaríamos hablando de cerca de 60,000 casos probables de contagio en México. Pues ahí está este programa de COVID-19, que es el tema principalísimo. Y bueno, déjeme también detener en otro tema que también es importante y que desde luego hay que analizar. Si me permiten un segundito, déjeme hacer una pausa. Volvemos con ustedes. La OPEP. Hace rato en la conferencia mañanera del presidente López Obrador estuvo la secretaria Rocío Nale explicando el acuerdo de México, la postura de México y el acuerdo global de la OPEP y sus aliados para reducir la producción de barriles de petróleo. ¿Qué tema ese? Ya sabemos que Donald Trump pues participó de forma directa. Volvemos con el asunto. Hay información que proporcionó esta mañana la secretaria Nale y de esa, si les parece, hablaremos un momento más. Mesa de análisis. Los que estaban reacios, más difíciles, porque de inmediato Rusia aceptó la propuesta nuestra. Primero aceptó el presidente Trump, o sea, llegó al acuerdo con el presidente Trump. Luego el gobierno ruso aceptó, y donde había un poco de resistencia era en Arabia. Pero al final se portaron muy bien. Le tocó a Rocío, platícales cómo fue que te tocó a ti pedirles el voto, a ver, platícale. Sí. Bueno, la negociación duró muchas horas el primer día y efectivamente Arabia Saudita no aceptaba tan fácil la condición que nosotros estábamos colocando, y en la segunda reunión que se tuvo el domingo, pues ya habían aceptado las condiciones, ya se había hecho el análisis de cuánto se iba a recortar en el mercado, hicieron un señalamiento o un reconocimiento del esfuerzo que estaba haciendo México, reconocieron la participación directa del presidente de la República, porque en todo esto, en estos días, todos los movimientos, el presidente estaba siendo informado, la negociación pues prácticamente fue entre el presidente y una servidora, y ellos estaban conscientes, igual que estaba el presidente de Rusia, igual que estaba el rey de Arabia Saudita. Era una negociación de jefes de Estado. Y al final, cuando ya tomamos la votación, porque se había acordado, faltaba nada más tomar la votación de Arabia Saudita, y todos decidieron que fuera México quien le pidiera el voto a Arabia. Entonces, pues ya le pedí la votación al ministro de Arabia Saudita, que es el príncipe, quien está de ministro de Energía es el príncipe, y le dije, Excelencia, ya México aceptó los acuerdos, ya los 22 países también, y quiero preguntarle si Arabia Saudita va a estar de acuerdo en lo que se está planteando. Y la respuesta fue estamos de acuerdo, y felicitamos a México y nos pidió el presidente, el príncipe, pidió un aplauso especial para la delegación mexicana o para el pueblo de México. Entonces así fue. Pues esto fue lo que se dijo esta mañana, Alfredo Gabriel. ¿Cómo ves, Alfredo? Pues esto que finalmente hace que los países productores de petróleo organizados en la OPEP y sus aliados decidan la reducción de barriles de petróleo, de millones de barriles de petróleo, para tratar de reactivar el precio internacional. Bueno, ¿cómo ves las cosas de esta historia, con esta explicación que se da?
Pues mira, Carmen, a mí me parece que, contrario a lo que hay muchos analistas señalando, a mí me parece que ha sido un acierto el proceso de negociación, digamos, buscando el interés de México en esta negociación con la OPEP. ¿Qué contexto tenemos? Bueno, pues tenemos un contexto clarísimo en donde se ha derrumbado el precio del petróleo desde hace bastante tiempo, justamente por no llegar a un acuerdo. Y además ahora, con el tema de la pandemia, con el tema del COVID-19, del coronavirus, lo que vamos a vivir es un asunto de ausencia, digamos, de consumo del petróleo, de ausencia de empresas detenidas, el tránsito detenido, de gasolinas, etcétera, y no se avecina un buen destino, digamos, para el precio del petróleo en el mundo. A partir de eso, se hizo una búsqueda de reducir el número de barriles diarios que se producen en México, en México y en el mundo, y México estiró la liga todo lo que pudo, y llegó, para defender sus intereses, a evadir un recorte de 300,000 a solo 100,000 barriles diarios. Bueno, 400 se pedía inicialmente, ¿no? Inicialmente, pero ha llegado al final hasta 100, que es el relato de negociación que veíamos ahora, con Nale llamando al príncipe, su excelencia, aquí esto que acabamos de mirar. Creo que es una buena negociación para el país, en medio de un contexto absolutamente adverso en términos del petróleo, y en medio de la polémica, esto sí habrá que revisarlo, de si la ayuda que recibimos de parte del gobierno del señor Trump, que hoy además quiere dejar de financiar a la OMS, en fin, ya sabemos, va a tener alguna consecuencia negativa para el país. Hasta la información que yo dispongo es que no es así, y que en realidad, digamos, hay que anotar esto como un éxito de negociación a Rocío Nale en el contexto mundial, en medio de una crisis del tamaño que estamos viviendo, Carlos. ¿Qué piensas tú, Gabriel? ¿Cómo lo ves tú? Pues que ojalá Alfredo tenga razón, porque creo yo que podemos estar viviendo exactamente lo contrario. Y no va a faltar mucho para que veamos los efectos que va a tener este conjunto de decisiones. Y lo vamos a ver en un horizonte de aquí a noviembre. Esto requiere muchas precisiones. La primera de estas precisiones es que es natural que el precio del petróleo no suba inmediatamente. No estamos en una etapa de consumo ni estacional ni operativa que demande mucho petróleo, por lo tanto, el precio del petróleo no se está pensando que suba ahorita. El precio del petróleo tenderá a subir en noviembre, justo a las entradas del invierno, cuando es natural y cíclicamente que el precio del petróleo comienza a subir. Por lo tanto, lo conveniente estratégicamente es no vender petróleo cuando el precio del petróleo está bajo. Por lo tanto, la decisión que ha tomado Donald Trump es sumamente inteligente, diría él. ¿Por qué? Porque lo que hace es cumplir con un compromiso con la OPEP, producir menos, y entonces no va a tener que entrar en una dinámica de los precios como lo que acabo de comentar, en la cual nos coloca en una situación sumamente complicada, no en el cortísimo plazo, pero sí en el corto plazo. Hoy en la mañana se hicieron varios comentarios claves para poder entender este problema. El primero de ellos es que México tiene una capacidad de almacenamiento muy limitada. Y esta capacidad de almacenamiento muy limitada determina que lo que produzcamos lo vamos a tener que vender a precio muy bajo. En este sentido, la palabra clave que utilizó Donald Trump fue la palabra reembolso. De aquí al mes de noviembre, los barriles de petróleo que vamos a tener de diferencial son 45 millones de barriles. Esto implica que el arreglo que él está pensando y no necesita firmar ni de ninguna manera formalizar es de alrededor de 45 millones de barriles de petróleo que dice está poniendo en la cuota de disminución por nosotros. Y esto hace que primero él no tenga que producir bajo un esquema de fracking, que es más costoso y que ahorita no conviene producir bajo el esquema de fracking, haciendo la aclaración de que México dice que no hace fracking, pero sí lo hace a través de una empresa que se llama Lewis Energy en Tamaulipas, pero hace que Donald Trump se mantenga, primero, sin la necesidad de producir con fracking. Segundo, nos transfiere al mes de noviembre 45 millones
de barriles que vamos a arreglar en aquel momento. ¿Por qué digo que no requiere un acuerdo o algún convenio? Porque aunque Pemex ha sido muy opaco en cuanto a no decir cuánto ni quién nos compra, lo que sí sabemos es que los Estados Unidos nos compra más de la mitad. Entonces, el arreglo lo puede hacer efectivo Donald Trump a través de comprarnos menos o de comprarnos más o de imponernos controles a la venta que le hacemos nosotros en función al acuerdo que él dice que sí existe. Ahora bien, es muy importante también señalar que el petróleo no se conduce simplemente por la OPEP. Hay personas o hay estados que no son miembros. México no es miembro de la OPEP, aunque sea parte de este grupo OPEP+. Esto que pareció protocolo, esto que pareció una cortesía de que la Secretaría de Energía se lo pidiera directamente a un miembro, no tiene una finalidad de cortesía, tiene una finalidad de un compromiso internacional que un ministro de Energía hace con la OPEP. De esta manera quedó formalizado un compromiso que va a cumplir una propuesta que ha hecho un miembro, en este caso los Estados Unidos. Entonces, el contexto que vamos a vivir, sin duda alguna, no es para estabilizar los precios del petróleo, como dice la Secretaría de Energía, porque nadie quiere estabilizar los precios del petróleo en $20, en 15 o $20, no. El objetivo de la estrategia es incrementar el precio del barril, y esto va a suceder por allá de noviembre, como acabo de decir. El objetivo es entre $48 o 50. Entonces, lo que vamos a ver de los resultantes de esta negociación, que creo yo que no es favorable para México, lo vamos a ver en noviembre, no habrá que esperar mucho. Pero aparte de todo esto, el señor presidente hizo algunas puntualizaciones y algunos señalamientos. Primero, que las coberturas son dos, y hay que distinguirlas. Las de Hacienda, que son respecto de ingresos petroleros, y las de Petróleos Mexicanos, que son respecto de un porcentaje de la producción. La forma en la que se liquidan estas coberturas es bien importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las primeras lo que hacen es solventar la necesidad de ingreso, la segunda parte, lo que hace Petróleos Mexicanos es destinar este recursos que recibe a la producción, es decir, a los gastos de Petróleos Mexicanos. No satisfacen las finanzas públicas nacionales, solamente lo hacen las del ausente secretario de Hacienda, que no entiendo por qué no acudió a esta reunión, y hace varias reuniones no acude a dar noticia de qué es lo que él piensa sobre esta situación. Y lo digo porque el señor presidente avanzó hoy en la mañanera que va a tener una reunión con los funcionarios del Banco de México, con su junta de gobierno. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer el presidente es pedirle un préstamo al Banco de México. Lo está tratando de disfrazar bajo una mecánica que se conoce como el remanente de operación que se distribuye en el mes de abril, pero del año siguiente. Es decir, una vez que el Banco de México cierra operaciones, lo que sobra de la operación se le entrega en el mes de abril al gobierno federal. Agustín Cárcez en el pasado trató de que no se hiciera en abril, sino que se hiciera desde el mes de enero, a anticipar, una vez cerrado el ejercicio, la entrega del remanente de operación. Pero hoy el presidente lo que está diciendo es que el remanente de operación derivado de las operaciones y movimientos cambiarios de este año se le entregue sin cerrar el ejercicio y un año antes. Este remanente de operación aún no existe. Por lo tanto, si el Banco de México accede a lo que él planteó hoy en la mañanera, el Banco de México estaría dando un préstamo al gobierno federal, justo lo que se trataba de impedir y evitar con la autonomía o todo el esquema de autonomía del Banco de México. ¿A qué nos lleva todo esto, Carmen? A que el problema que hoy estamos viviendo en la OPEP no es un asunto de naturaleza, de producción o de procesos petroleros, es un asunto de precio, es un asunto de ingresos, y los ingresos son un asunto que tiene que ver más con decisiones financieras del secretario de Hacienda que con decisiones de la secretaria Rocío Nale. Aquí el tema es muy claro. Vamos a producir y vender petróleo por los precios más bajos. Vamos a asumir un compromiso de reembolsarle la cuota que pagó Donald Trump frente a la OPEP en el mes de noviembre. Y vamos a tener que afrontar los diferenciales de precios cuando estos lleguen y no ahorita que podríamos nosotros bajar nuestra producción. El problema de fondo va a ser qué sucede si el que nos compra o los que nos compran
no absorben toda la producción. ¿Dónde la vamos a almacenar? Creo yo, y espero equivocarme, y espero que Alfredo sea el que tenga la razón, que en pocos meses vamos a ver cómo se ha tomado una decisión que va a tener consecuencias muy, muy lamentables para la economía mexicana, Carmen. Pues todo eso lo veremos. Ahí están estas posturas sobre el tema de la negociación de México con el mundo petrolero, así que lo iremos viendo. Gracias a los dos por estar aquí, por analizar todo esto. Hasta la próxima, Gabriel. Buenos días. Hasta luego, muy buen día. Gracias, Alfredo. Buenos días y hasta la próxima. Buenos días. Buenos días, Alfredo Figueroa, Gabriel Díaz Orona con estos temas.